Damas y caballeros, sean todos ustedes bienvenidos a esta conferencia magistral organizada por el Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú. Esta noche nos convoca un episodio fascinante de nuestra historia nacional, como es la instalación del cable submarino, una verdadera epopeya de visión, estrategia y capacidad técnica que marcó la entrada de nuestro país a la era de la conectividad global. El tendido de estos cables, llevado a cabo por consorcios internacionales y empresas especializadas, desafió las fronteras logísticas y financieras de la época, abriendo el camino para que el Perú pudiera compartir información, progresar e integrarse con el resto del mundo. Nos honra contar el día de hoy como expositor principal al distinguido doctor Lizardo Seiner Lizárraga, miembro de número del Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú, quien nos conducirá con la solvencia que le caracteriza por estos vericuetos históricos de este logro formidable. Sus investigaciones y su rigor académico nos permitirán comprender los desafíos superados y el profundo impacto que esta infraestructura generó en nuestro país. Posterior a su ponencia, tendremos el privilegio de escuchar los comentarios del señor contraalmirante Cristóbal Miletich Sousa Peixoto, presidente de nuestro instituto, cuyo análisis nos enriquecerá con su visión y conocimiento sobre este episodio trascendente. Al término de ambas participaciones se efectuarán las preguntas. Permítame presentar a nuestro expositor. Voy a leer su hoja de vida. El doctor Lizardo Seiner Lizárraga es doctor en Historia por la Universidad de Grenoble, Francia, donde investigó el papel del Estado peruano en la reconstrucción tras el terremoto de 1868. Además, es magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una tesis sobre el desarrollo de la meteorología en los siglos XVIII y XIX. Es especialista en historia ambiental y su labor se ha enfocado en analizar los grandes desafíos naturales y sociales del Perú entre los siglos XVI al XXI, como las sequías, terremotos y el fenómeno del Niño. Ha sido docente en distintas universidades peruanas, dictando cursos de metodología, historia ambiental e historia de América Latina. También ha liderado y participado en investigaciones recientes sobre eventos climáticos y la transición energética del país. Asimismo, cuenta con experiencia en curaduría, habiendo actuado como curador colectivo en las salas de historia del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia de Lima, y ha sido ponente en diversos eventos nacionales e internacionales. Sin más, invito al distinguido doctor Lizardo Seiner a tomar la palabra. Agradezco a todos ustedes por su presencia y los invito a disfrutar de la conferencia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, comandante Patiño. Siempre un gusto escucharlo y más aún con la eh, generosa presentación que usted ha hecho. Buenas noches con todos, buenas noches al Instituto, buenas noches, almirante Miletich, presidente del Instituto Histórico Marítimo del Perú, del cual me honro en ser parte. Eh, este tema, creo yo, debe ser visto desde varios puntos de vista. Y me he atrevido a, porque creo que es un atrevimiento, iniciar la exposición de la búsqueda de ese tema, porque una de las cosas que, por ejemplo, pueden discutirse en términos generales es desde cuándo hay globalización. Y creo que el tema de globalización es el tema que está en el sustrato de la exposición y las reflexiones que pueda ofrecer hoy día. Porque si bien es cierto, algunos pueden remontar a la globalización pues hasta la ruta de la seda o la llegada de los españoles a América, eh, hay un momento en el cual efectivamente la globalización es un fenómeno más bien del siglo XIX, porque es cuando se materializa de una manera más constante y
venciéndose problemas técnicos a través del transporte y a través de las comunicaciones. Y si bien es cierto, el transporte es muy conocido en términos de ferrocarriles, con lo que significa inicialmente Bélgica, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, el tema del telégrafo en el Perú a veces ha sido un poco soslayado. Ferrocarriles, se ha hablado mucho y hay muchos trabajos que a lo largo de los años han ilustrado, han esclarecido la historia de los ferrocarriles. Sin embargo, en el tema de los telégrafos ha habido investigaciones, está lo de Basar, está lo de la historia marítima, están los propios testimonios de los protagonistas de la época, especialmente Carlos Pasoldán, hijo de Mariano Felipe Pasoldán, y razón por la cual esta exposición, esta charla, este conversar con ustedes y luego tener el placer de escuchar las observaciones y alcances que haga el almirante Miletich, es una mirada amplia, no exhaustiva, de lo que significó el ingreso del Perú a la época del telégrafo y a la época del cable submarino. Y hago esa distinción, ¿por qué? Porque si bien es cierto, el telégrafo empieza en 1852, a pesar que normalmente se dice en 1857, ya la instalación del cable corresponde a algo mucho más avanzado y que viene ya a partir de 1800, la década de 1870. Entonces voy a compartir con ustedes eh, un PPT que he preparado y si el comandante Patiño me permite, puedo compartir. Habilitado está, doctor. Perfecto, en este momento. Ahí creo que se llega a ver ahí. Vamos a ampliarlo. Ahí está. Los cables del progreso, telégrafos y primeros pasos del cable submarino en el Perú, 1852-1920. ¿Por dónde quiero empezar? Eh, Creo que un primer punto de reflexión es por qué los cables del progreso. Porque el siglo XIX es considerado el siglo del progreso, porque es cuando se produce una confluencia de factores de lo más interesante y que va a estar presidido por dos grandes desarrollos técnicos. Por un lado, lo que va a significar la profesionalización de la ingeniería y por otro lado, paralelamente, la profesionalización de la medicina. Obviamente nos interesa quedarnos con lo primero, y porque además cuando hablamos de ingeniería del siglo XIX, en el caso del Perú, esto es doblemente importante porque ayuda a entender una etapa central en lo que significa la apropiación del territorio. Es decir, eh, hay un autor importante, filósofo, historiador, José Ignacio López Oria, que plantea la existencia de dos, él los llama parámetros, dos paradigmas en realidad, que corresponden a los primeros años de la República, el paradigma de las libertades y el paradigma del bienestar. Y lo que él señala es que al inicio de la República, lo primero a lo que tiende la legislación republicana es establecer un blindaje a las libertades individuales. El énfasis está puesto en los primeros años en esa defensa de la libertad individual. Sin embargo, a partir de 1850 especialmente, él señala que sin desaparecer lo primero, aparece lo que se llama el paradigma del bienestar. Y ese paradigma del bienestar está asociado al modo como se va a ir planteando un conocimiento material del país. Y conocimiento material del país es cuando empiezan a hacerse no solamente las obras públicas, eso que siempre conocemos como los avances que hace Castilla con el ferrocarril y demás, y cambios a nivel de industria,
inicialmente bastante modestos, pero para la época importantes, y esencialmente el modo como se explora el territorio. Y ahí efectivamente la Marina va a tener una labor principalísima en, en el conocimiento físico de los ríos de la Amazonía, sondajes, establecer cómo varían los cauces. Es una labor titánica que el Estado peruano, y especialmente la Marina, el caso de la selva, cumple. Simplemente mencionar el caso de Raimondi como gran conocedor in situ de la complejidad del Perú. Entonces, en el siglo XIX, en este paradigma del bienestar, ¿quiénes cumplen la misión principal? Los ingenieros. Y establecer los cables del progreso fue esencialmente un tema de ingenieros. El tema de los ferrocarriles fue un tema de ingenieros. Sin embargo, por ejemplo, para ver la complejidad del problema, en el caso de los ferrocarriles, por ejemplo, uno encuentra una convergencia de personalidades. Pardo, Malinowski y Meix. Pardo como el gran conceptualizador de los ferrocarriles después de su viaje a Francia y cuando él publica los estudios sobre la provincia de Jauja en 1860. Malinowski, que es un ingeniero polaco formado en París, que es el que hace los planos, calculando las pendientes de una topografía tan accidentada como la nuestra. Él es el gran constructor, el planificador, el visionario, vamos a llamarlo así, es Pardo, y finalmente el financista es Meix. Entonces uno no puede soslayar la mirada de los ferrocarriles a partir de esta eh, triple convergencia hacia los ferrocarriles. En el caso de los telégrafos, podemos encontrar prácticamente una situación parecida. ¿En qué medida? Tenemos un protagonista muy claro, que es Carlos Pasoldán, que es el gran protagonista de la instalación de los telégrafos y el gran promotor del cable submarino, y el financista va a ser también él, a partir de una empresa que forma originalmente con su padre. Voy a mostrar una serie de imágenes al respecto. Entonces, lo que quería hacer como contexto en esos primeros minutos es presentar, perdón, dentro de qué se inscribe la instalación de los cables telegráficos en tierra y el cable submarino. Eh, Aquí hay dos años que son sumamente importantes, el año 52 y el año 57. Menciono esto porque es usual, ¿no? En Basadre está, por ejemplo, y en los que siguen a Basadre, mencionar el año 57 en una concesión, en un privilegio que se hace. Eh, y esto está asociado a una modalidad que el Estado peruano tenía en los primeros años, que era conceder privilegios. Algo que tomaba en cierta forma las características que había adoptado las modalidades de entrega de servicios, de producción en época colonial, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los monopolios como el tabaco y otras cosas, se daba un privilegio. Entonces la República no se desprende de esto y se mantiene esta idea. Y acá aparece efectivamente Goné, Augusto Goné, privilegio, perdón, por 10 años, para que establezca dos líneas, Lima-Callao y Lima-Cerro de Pasco. Lima-Callao tiene todo el entendimiento en tanto es la lógica salida hacia el mar, y Cerro de Pasco porque ya en aquel entonces Cerro de Pasco, en las primeras décadas republicanas, está ya asentado como el primer yacimiento argentífero de la República. Ya atrás habían quedado los tiempos de Potosí como primer centro argentífero de producción. Cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, Potosí va para esa jurisdicción y quedan en realidad varios yacimientos, Hualgayoco, Hualgayoco en Cajamarca, Huantajay en Tarapacá, y el más importante de todos, sin ninguna duda, Cerro de Pasco. Entonces, aquí también en esa concesión, que es la concesión que normalmente se considera, está la vinculación con Cerro de Pasco. Pero esto está antecedido por lo que ustedes ven en la primera parte.
en la primer texto, ¿no? Se otorga, y esto está en la legislación peruana, a Guillermo Robinet, privilegio exclusivo para establecer un telégrafo eléctrico entre Lima y el Callao. Esta primera concesión no se materializó y es justamente a partir del fracaso de este privilegio concedido que se le da el protagonismo a Goné. Luego, aquí me permití pasar a una imagen que es difícil encontrar una cosa que falta mucho trabajar todavía, son las dimensiones técnicas. Y este es probablemente el tipo de telégrafo que se utilizó en esa primera concesión de Goné. Estamos hablando del telégrafo de Breguet. Eh, no voy a entrar a los detalles técnicos, a los pocos detalles que podría explicar técnicamente, no es mi ámbito, pero sería largo presentar todo esto. Pero lo muestro, estas son imágenes de un museo en Australia, el Museo Victoria, donde hay un área importante de cables submarinos, de cables telegráficos terrestres y propiamente los aparatos que tienen esta modalidad. Luego, eh, en relación volviendo a al privilegio concedido a Goné, esto llegó a tener un relativo éxito, pero finalmente es a partir de 1867 cuando podemos decir que toma carta de madurez la, la conducción de los telégrafos en el Perú, porque termina la concesión y se convierte en propiedad nacional. Y pongo ahí efectivamente, se le entrega esto a Carlos Pasoldán y acá, por eso lo pongo entre comillas, cito a Basadre, verdadero introductor del telégrafo en el Perú. Entonces, entre la década de 1850 y la década de 1860 es cuando encontramos los primeros avances del telégrafo terrestre en el Perú. Pero no quiero terminar esa parte sin hacer mención al segundo acápite que aparece ahí, vinculación con el pensamiento sansimoniano. Y esto es, creo yo, interesante y se ha trabajado poco en el Perú, se ha trabajado mucho, por ejemplo, en el caso francés. Los ingenieros del siglo XIX eh, se forman en Inglaterra, se forman en Francia, y en Francia se forman en varias escuelas, en este concepto de las grandes escuelas que tiene hasta el día de hoy la República Francesa. La Escuela de Minas, la Escuela de Puentes y Calzadas, y ahí uno puede efectivamente encontrar cuántos de estos ingenieros empiezan a hacer obras no solamente en Francia, viaductos o puentes, utilizando fundamentalmente el fierro, sino cómo esto empieza a desarrollarse y cómo empieza a instalarse obras en muchas partes del mundo. Y creo que la cúspide de ese pensamiento sansimoniano, que es reconocer que hay un progreso amplio en el conocimiento técnico y que tiene por objetivo el bienestar social. Ahí hay una vinculación que es muy interesante. El progreso es un fundamento para el bienestar social y eso significa el conocimiento y la apropiación de la técnica. Y este pensamiento sansimoniano se expresa claramente en la construcción del Canal de Suez. O sea, Ferdinand de Lesseps es el gran promotor de esta obra, el constructor con capitales multinacionales, pero quería poner eso porque ese es un tema, por ejemplo, que en el Perú tenemos todavía que trabajar. ¿Cuál es el peso del sansimonismo entre los ingenieros peruanos? Considerando que para la década de 1850 y 60, que son las décadas del telégrafo, todavía no hay un centro de formación de ingeniería en el Perú. Hay que esperar hasta 1876 para la formación, la creación de la antigua y famosa Escuela de Ingenieros a partir del año 55, Universidad Nacional de Ingeniería. Eso
es, creo yo, significativo porque la ingeniería se formaliza en el Perú a partir de la creación de la Junta Central de Ingenieros en 1852. Hago mención permanentemente a los ingenieros porque no podríamos dejar de lado en una presentación sobre telégrafos el componente técnico que es el que los ingenieros permanentemente van a enarbolar. Este, esta, según este segundo texto, quiero leerlo porque también corresponde a una modernización que está en el terreno de las estampillas, no es un tema aparte. En 1857, cuando se introdujeron las estampillas en el Perú, habría de producirse una trascendental mejora en el servicio de comunicaciones. Se autorizó la construcción de las primeras líneas telegráficas, confección de tarifas con la opinión de la Administración General de Correos. Es decir, la Administración General de Correos es una entidad que viene de época virreinal, se fortalece mucho en las reformas borbónicas a fines del siglo XVIII, y luego, a lo largo del siglo XIX, la Administración General de Correos se convierte en la entidad encargada de articular el territorio en base a, quiero ver un ratito, se perdió esto un ratito, creo que no se sigue viendo. Ahí se recuperó. Entonces, decía, esta Administración General de Correos que andando el siglo XIX, luego se va a convertir en Dirección General de Correos y luego Dirección General de Correos y Telégrafos. Tanto es así que muchos recordaremos el bello edificio que está en el Jirón Junín, cerca a Palacio de Gobierno, el edificio de la Casa de Correos y Telégrafos, ¿no? El telégrafo se incorpora dentro de la mirada del Estado al área de los correos, pero eso ya es incluso después de la guerra. Perdón. Los dos personajes principales, el polígrafo y gran funcionario republicano hacia la mano izquierda, Mariano Felipe Pasoldán, y a la derecha su único hijo, Carlos Pasoldán. Solo una breve mención a Mariano Felipe Pasoldán, eh, historiador importantísimo, tiene una historia del Perú independiente, pero creo que para efectos de esta conversación habría que destacar especialmente en el caso de Pasoldán su labor como funcionario de Estado, como director de la dirección, valga la redundancia, de obras públicas del Ministerio de Gobierno desde la década de 1840 y su gran obra es el Atlas del Perú. Se complementa con otra obra y los Pasoldán, especialmente Mariano Felipe y su hermano Mateo, son grandes conocedores, organizadores, sistematizadores de la geografía en el Perú. Pasoldán no es solo historiador, es un gran cartógrafo además. Y el primer mapa que el Perú tiene republicano y que va a ser importante porque va a permitir una reivindicación incluso de los justos títulos fronterizos, es el mapa que hace Pasoldán en 1865, ¿no? Publicado en París, larga historia. Y luego viene el otro gran mapa que es el de Raimondi. Menciono a Pasoldán porque Pasoldán es el primero que ve la importancia de asociarse con capitales extranjeros para el tema del telégrafo. O sea, a diferencia de Robinet y a diferencia de Bonet, que son empresarios que van a quedarse circunscritos a una dimensión local del financiamiento, Mariano Felipe Pasoldán viaja a Europa y ahí entra en contacto con capitalistas franceses, ingleses, y él es el que va
a lograr la constitución de la empresa que va a empujar y que va a ser la protagonista en el tema del cable submarino. Eh, Voy a ampliar un poco esto para que pueda verse. En 1867 se crea la Compañía Nacional Telegráfica, que está a cargo de Carlos Pasoldán, y sobre la base de la única línea existente, la que ya había creado previamente CONE. Propone la línea Lambayeque, que era mucho más extensa, ¿no? Eso era el ámbito que tenía la Compañía Nacional Telegráfica. Sin embargo, no hay privilegio de exclusividad. Tanto es así que se mencionan las concesiones hechas a otros empresarios, como el caso de Adrián Morse. En la Biblioteca Nacional eh, ya están digitalizados numerosos folletos vinculados a la telegrafía. Y ahí puede encontrarse justamente un folleto eh, en el que Morse presenta, no sé si tenga alguna vinculación con el descubridor del telégrafo, eh, Samuel Morse, no sé si hay alguna vinculación familiar o de otro tipo, pero él propone una línea distinta, LIMAIC. Es decir, en 10 años el Estado ha evolucionado de otorgar concesiones de exclusividad a darle una mayor amplitud, si lo hablamos en términos actuales, mayor amplitud de mercado. Y vuelvo al punto, las dos personalidades son Pasoldán padre y Pasoldán hijo. Y se crea una empresa, la Panama South Pacific Telegraph Company. Se firma un contrato entre el gobierno y Carlos Pasoldán, que ya está eh, explotando una línea y que ha prometido construir una segunda, y pongo cita textual, adquiere el derecho de establecer un telégrafo submarino desde Tumbes hasta Panamá. Eso es 1869, todavía va a pasar varios años hasta que esto se dé. U otros puntos del norte, con el objeto de ponerlo en comunicación con los cables que terminan en Europa y Norteamérica. Y ahí vale la pena hacer un excurso porque ya el primer cable se había tendido entre Europa y América en 1858. Yo hace muchos años, justamente tratando de poder fundamentar la materialidad de la globalización, ingresé a una página web de una empresa famosa, Siemens, la alemana, y me quedé realmente fascinado por la cantidad de información histórica que Siemens tenía. Y en esa página web de Siemens aparece no solamente cómo Siemens instala telégrafos que van desde Londres hasta la India, reduciendo sensiblemente el tiempo de transmisión, pero también se menciona mucho, incluso hay un video, aunque posterior, sobre la instalación del cable submarino entre Irlanda y la costa originalmente de Canadá. Entonces están los puntos, de qué ciudad a qué ciudad, la extensión del cable y también la enorme presencia, el protagonismo que tienen los barcos cableros. Y esta empresa, Siemens, tuvo un barco Faraday que fue el que se encargó de tender los cables. No quiero ingresar al tema que me parece absolutamente de cómo se daba el tendido del cable, porque hay barcos que tienden el cable, hay barcos que arreglan el cable, hay barcos que reemplazan los cables, me parece de una magnitud de lo más sugerente, de lo más estimulante para hacer incluso una tesis de bachiller o de magíster, es un tema todavía por explorar. Eh, Entré, accedí a esta publicación londinense, el Economist, eh, que es una publicación que da cuenta de la formación de empresas, da cuenta de cómo se está comportando el mercado financiero, el mercado
diferentes productos que están circulando en Londres. Y en esa, para 1870, en esa publicación, me encuentro con la creación de la Panama and South Pacific Telegraph Company, que la he mostrado, la muestro destacada, resaltada, y donde uno ve, por ejemplo, a los directores. No voy a hacer el análisis del documento que aparece acá, pero solamente quería destacar que entre los directores que ustedes ven en la mano izquierda, en la primera columna, son tres columnas, don Carlos Pasoldán, Managing Director of the National Telegraph Company de Perú. Es decir, aquí está ya Pasoldán ingresando a un contacto directo con inversionistas ingleses, con una empresa que ustedes pueden ver acá, un capital de 320.000 libras, 32.000 acciones de 10 libras cada una. Y esto es una dimensión que se ha explorado poco, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de empresas son las que están sacando adelante los cables? Los cables se han visto desde el punto de vista institucional, se han visto desde el punto de vista, falta verse todavía en el Perú la parte técnica, pero la parte financiera me parecía importante presentarla porque son finalmente estas expectativas de ganancia las que van a dar pie a este tipo de empresas. Y aquí aparecen nombres de directores que van a estar vinculados a otras empresas cableras. O sea, no hay que perder de vista que para 1870 el Perú es un país que está relativamente atrasado, relativamente en relación a lo que está ocurriendo en Brasil, en relación evidentemente a lo que está ocurriendo en Europa, Estados Unidos y México, ¿no? Donde ya hay tendido de cables de manera ya mucho más sistemática. La empresa se funda, acá estamos, estoy presentando acá, eh, la India Rubber Gutta Percha and Telegraph Works Company. Es una empresa que para el caso del Perú tiene un protagonismo muy grande, porque se funda en Londres el año 64, eh, tiende el primer cable entre La Habana y Florida, eh, y este cable se fabrica en una empresa vinculada, pero es interesante porque ya estamos hablando de una subsidiaria que es de International Ocean Telegraph. Es decir, no quiero entrar en la maraña de empresas, pero esta International lo que va a hacer es promover en unión de la India Rubber Gutapercha otras empresas en distintas partes del mundo. Entonces, de estas 5 empresas que ustedes van a ver, eh, una que va a tener importancia y que finalmente va a ser la que aliente la instalación del cable en el Perú, uno de los dos cables va a ser la West Coast of America Telegraph Company, fundada en 1875. Aquí estamos hablando de también extensiones, vean ustedes, las 3 primeras le encargan a la India Rubber Gutapercha fabricar los cables. Es decir, la India Rubber Gutapercha es la empresa que encuentra la utilidad del caucho para revestir a los cables de cobre que iban en las profundidades. E incluso todavía, no lo tengo muy claro, pero habían diferentes tipos de cable. Cables que van en profundidades pequeñas, medianas y profundas. Un cable que es deep sea. No he logrado especificar a qué profundidad baja, no lo sé, pero es interesante ver, y eso se puede encontrar en los museos y en las publicaciones especializadas, cuántos cables llevan. Por ejemplo, lo que recuerdo es los cables más profundos son los cables de diámetro más pequeño, ¿no? Tiene mucho sentido.
pero se necesita todavía conocer más. Si se dan cuenta, son varias cosas en las cuales, como parte de la exposición, hay resultados, pero también hay ventanas abiertas para la exploración. Y acá me pareció importante también mencionar los nombres de los barcos cableros. Aquí Cable Ship, Dacia International, que luego, viendo lo auspicioso que eran los resultados, se adquiere el Silvertown y el Buccaneer. Y lo dice claramente la fuente, los 4 buques se mantuvieron ocupados tendiendo cables a lo largo de la costa oeste de África y Sudamérica, así como para el gobierno francés. Es decir, aquí encontramos el protagonismo de 2 empresas, una empresa especializada en tender cables y otra empresa especializada en fabricar cables. Luego, algo que se menciona en las fuentes y que da pie, porque la bibliografía es bastante abundante de lo que he podido eh, mirar, y que en la parte de la colección, perdón, en la historia marítima se toca, es el tema de las negociaciones con Colombia, porque indudablemente para que se extendiera un cable de Panamá hacia el Perú, concretamente inicialmente Tumbes, luego Paita, había que pasar por territorio colombiano. Los Estados Unidos de Colombia, como se decía en esa época, y se nota claramente en la documentación. Entonces, esas intentonas con Colombia no dieron resultados y finalmente es el gobierno que decide inicialmente instalar un cable de el Callao, de Chorrillos, hacia el sur, hacia Chile, que finalmente se logra tender, es año clave en el Perú 1875, y luego en 1881 es cuando se completa el tendido del cable hacia el norte. Es decir, y eso lo dice muy claramente la historia marítima, se establecen dos rutas del cable. Primero, el cable al sur y luego el cable al norte. Como les explicaba hace unos instantes, la información de los ingenieros no es abundante, pero es importante. Y acá hay una publicación del año 74, los anales del cuerpo de ingenieros. Y fíjense, el año 74 tiene mucho sentido porque todavía no se ha creado la escuela de ingenieros, ¿no? O sea, el rol de Habich, de Eduardo de Habich, todavía aquí se está negociando, se está convenciendo a Pardo de cómo instalar, qué profesores traer, profesores, muchos de ellos polacos, formados en París, en la escuela de Puentes y Calzadas, pero ver el texto que aparece acá es interesante porque es uno de los pocos documentos donde los ingenieros, estos que al comienzo les decía, son los que materializan el paradigma del bienestar, dice, la Junta Central de Ingenieros, estamos hablando del año 73, en cumplimiento de la orden de usted, tiene el honor de incluir el proyecto de las bases para el tendido del cable telegráfico submarino entre Paita y Panamá. Y acá hay una cuestión muy entendible. En las bases no se han especificado la clase y detalles de construcción del cable, porque bajo la misma nominación se pueden construir de diferentes clases y diferentes materiales, y según el empleo de ese varía la calidad de ellos. Y ahí eh, sigue el texto. Lo que quiero dar a entender es que el Estado, a través de su Junta Central de Ingenieros, tiene un conocimiento y tiene un control sobre esto, un control sobre la iniciativa privada. Es estas relaciones que se establecen entre capital, iniciativa privada y los burócratas técnicos del Estado. Eh, Puse estas imágenes porque me pareció importante destacar la vinculación de Pasoldán, de Carlos Pasoldán, con el extranjero. No solamente a nivel de capital, no solamente a nivel financiero, sino también a nivel técnico. Entonces tienen ustedes en la imagen de la izquierda el Journal of the Society of Telegraph Engineers, que como vamos a ver en la siguiente,
es un tipo muy particular de ingeniero. No es el ingeniero civil, no es el ingeniero mecánico, es el ingeniero eléctrico que conoce, pero tiene además este conocimiento que para la época era sumamente innovador, la dimensión eléctrica. Y este journal se puede encontrar aquí, sí, se puede consultar, es muy, muy interesante su lectura. El volumen uno, la Sociedad de Ingenieros Telegráficos se funda en 1871 en Londres. Eh, para 1893 tiene más de 1.500 miembros. Y vean ustedes, la publicación, el volumen uno cubre los años 72-73. Pero cada cierto tiempo la institución presentaba una lista de miembros, como ven ustedes acá. De esos members, la Society of Telegraph Engineers. Establecida en 1871 para fortalecer esta idea y es una actualización para 1873. La del 73 no menciona a Pasoldán porque recién Pasoldán se incorpora oficialmente al año 74 en la institución. Y esto recién corresponde a la que pude consultar del año 1883. Lista de oficiales y miembros. Y esta publicación presenta de manera muy ordenada los miembros honorarios, los miembros extranjeros, los miembros locales e incluso estudiantes. Ahí es cuando llegan los más de 1.000 miembros. Y acá, como pueden ver ustedes, Carlos Pasoldán, Lima, Perú. Esto está demostrando que Pasoldán estuvo financiera y profesionalmente vinculado a Inglaterra. Aquí explico un poco más detalladamente esto, eh, cómo el telégrafo expresa nueva tecnología, son nuevas instituciones que se crean, 1871. Eh, y algo también que resulta muy sugerente es que el éxito de la telegrafía en el Reino Unido tiene un primer momento de vinculación con los ferrocarriles. Era importante conocer, eso es algo que tengo que explorar más para ver efectivamente cómo se da este empate de intereses entre telégrafo y ferrocarril, pero para 1870 la actividad, vean ustedes, reúne a mucha gente, hombres y mujeres, en compañías telegráficas. ¿Y cuál era la función? Operadores de telégrafos. Y lo que es interesante es que ellos tenían la posibilidad de convertirse en ingenieros. Y como es parte del siglo XIX, el ingeniero era una denominación que por lo menos para el mundo anglosajón, dice la fuente, apenas se usaba. Lo cual es relativo porque uno puede encontrar, para el caso incluso nuestro peruano, mención permanente de ingenieros, por ejemplo, ingenieros militares desde fines del virreinato. Entonces, lo dice la fuente, pero habría que tomarlo con, como se dice, con pinzas. Y acá está, en la siguiente viñeta, diferencia entre el ingeniero telegráfico y otros como el ingeniero civil o mecánico. Es decir, ya esto también muestra lo importante y cómo se va haciendo un espacio dentro del conocimiento este nuevo saber. Eh, los ingenieros telegráficos tenían opción de unirse a instituciones existentes y ya había tenido pues un crecimiento exponencial en términos de miembros y en términos también de fama, ¿no? Eran famosos estos ingenieros telegráficos y el propósito, y acá lo destaque, es el avance general de la ciencia eléctrica y telegráfica. Yo creo que con esa denominación hacia 1870 ya se puede completar la imagen de la globalización desde el punto de vista material, la conectividad. Primer cable tendido, 1858, 1871 ya hay efectivamente un reconocimiento del cuerpo técnico capaz de sostener el servicio en el tiempo y enfrentar las reparaciones, todo lo que técnicamente demandaba. Eh, Aquí
pongo unos hitos, ya para el caso específico del Perú, de aquellos ingenieros que van a... voy a jalar un poquito más acá. Aquí lo voy a poner. Porque quiero ver justamente que la empresa que funda Pasoldán en 1867 luego es nacionalizada. Y esa nacionalización en realidad le cayó muy fuertemente, afectó a Pasoldán, se estatiza y son ingenieros los que van a pasar a tener protagonismo. Bueno, ingenieros como él, pero Viñas y Arancibia eh, van a ser, especialmente Arancibia, el decano de los ingenieros en el Perú. Lo- el gremio ingenieril le tiene, y eso está en muchos trabajos, una suerte de devoción al decano de los ingenieros peruanos, Felipe Arancibia. Viñas tenía trabajo, por ejemplo, en Piura para cuestiones de terrenos, hacía trabajos de agrimensura, pero finalmente el gobierno les encarga, primero a Viñas, luego a Arancibia, encargarse de la administración. Sin embargo, se crea luego una Administración General de Telégrafos. Acuérdense que existía la Administración General de Correos, que venía del virreinato. Y se aboca a una labor, fíjense el año 77, 78, antes de la guerra, trabajos de reparación de cables. Para el 78 toma una entidad mayor y es una Dirección General de Telégrafos y vuelve prácticamente por orden natural el que más sabía de eso, que era indudablemente Carlos Pasoldán. Para el 79, él es asesor del Estado Mayor del Ejército, se construyen nuevas líneas. Eh, esta parte no he querido profundizar porque, si bien es cierto, es una parte importantísima de cómo funcionan las comunicaciones durante la guerra. No lo voy a tocar porque realmente da para otra exposición y no quiero detenerme en un punto que de suyo es importantísimo. Eh, están las líneas que van hacia las líneas de defensa. Es una historia como para otra exposición. Y vemos también tras la guerra cómo entre el 83 y el 85 queda como director general, reemplazando a Pasoldán, el almirante Melitón Carvajal, ¿no? Que ya bien sabemos venía de la gesta del Huáscar. Eh, para el año 86 se publica este periódico, El Sol, director y propietario Carlos Pasoldán, y en estas páginas él es un semanario, perdón, bisemanal, perdón. Eh, lo he ojeado, no lo he visto además físicamente, lo he visto en una presentación digital. Hago la distinción porque es muy diferente cuando uno va a la Biblioteca Nacional y toca los periódicos y los va revisando día por día, a la publicación digital que, bueno, tiene la gran ventaja de poder visualizar, pero soy sincero, nada reemplaza a ese contacto con la sensorialidad táctil que da el tocar los periódicos. Pero eh, pongo eso porque aquí aparece el año 86 los telégrafos del Estado. O sea, durante muchos años, si mal no recuerdo, Pasoldán muere el año 24, 26, 1926, nunca se apartó del tema de los telégrafos. Y Pasoldán siempre fue un referente para el tema de los telégrafos. Eh, aquí, justamente en El Sol, ¿no? Uno de los números habla de un folletín, esto es un tipo de trabajo, de entusiasmo que tenía Pasoldán, pero acá lo que quiero destacar es, hecho este extracto, Carlos Pasoldán, miembro perpetuo de la Sociedad de Ingenieros Telegráficos y Eléctricos de Londres, que es la institución que anteriormente mencioné. Director general de los telégrafos del Perú y jefe de la sección del Estado Mayor General durante la campaña de Lima, autor de la Cartilla de Telégrafos, que es un documento,
director y propietario del diario El Sol. Entonces, hice este extracto para que ustedes puedan ver cómo se solía hacer en las publicaciones de la época, la persona, qué tipo de membresías, qué tipo de vinculaciones tenía. El año 86 publica La telegrafía eléctrica, que es realmente el trabajo que reúne y que se presenta de manera muy clara de 1857 a 1886 es la síntesis sobre el desarrollo del telégrafo en el Perú y la instalación del cable submarino. Entonces aquí también hay una, no lo he visto en directo, pero aparece en el portal digital de la Biblioteca Nacional y en esta famosa colección Segarra. ¿Qué quiero destacar con este inserto, con este texto? En una suerte de balance, queda un poco más de información, quiero leerla porque corresponde a uno de los historiadores que más ha trabajado el tema de la economía del siglo XIX. Él es especialista en historia económica y creo que el texto que él presenta, que he hecho el extracto, es muy significativo. Una inversión más interesante, me permito leer, una inversión más interesante, aunque menos vistosa, fue el tendido de redes de telegrafía. El telégrafo se complementó con el cable submarino que empezó a ser desarrollado aproximadamente por los mismos años. Gracias a ello, en la década de 1870, y esto es lo que aporta Contreras, un minero de Pasco podía conocer con diferencia de solo unos minutos cuál era el precio de la plata en Londres. Y acá viene ya su reflexión propiamente económica. La carencia de elasticidad en el mercado de insumos, capitales y mano de obra hacía, sin embargo, que de poco le sirviera ese dato. El telégrafo sirvió para poner en evidencia el contraste entre las posibilidades que permitía la nueva tecnología de las comunicaciones y la organización arcaica de la economía nacional. Me parece un texto muy lúcido porque si bien es cierto, se conoce, se aplica la tecnología, en un caso específico de un sector específico de la economía, realmente tuvo el impacto que hoy día de suyo tiene cualquier comunicación. Definitivamente no, porque había una organización, como él bien la llama, arcaica, que mostraba las dificultades de acceder a los diferentes elementos que configuran la producción en este sector minero. Llego ya a la parte con la cual voy a ir terminando. Un documento de 1893, que es un documento muy bonito porque es el que marca la instalación de otro cable en el Perú en esos años. Y si ustedes ven acá, presentado por la India Rubber Gutta Percha and Telegraph Works Company Limitada. Es decir, ya para la década de 1890, la India Rubber Gutta Percha ya no produce solamente cable, ahora lo instala. Y en ese documento se menciona día a día, ese es los headquarters de la empresa hacia fines del siglo XIX en Londres, eh, para mostrar un poco las dimensiones de la empresa. Es una empresa bastante grande, es una empresa de muchos capitales, pero además es una empresa extremadamente innovadora. Y acá, esto especialmente va indicando cómo se van instalando los cables. Cuando yo he revisado este documento, se menciona Silvertown es el centro de operaciones, la fábrica que ustedes han visto está en Silvertown, eh, y lo que uno puede observar es en ese documento cómo se hace técnicamente la instalación del cable día a día a lo largo de la costa. Y hay varias partes donde se ve, por ejemplo, la instalación en el Callao, en Chorrillos. Creo que es un documento que, como varias cosas que les he dicho, falta profundizar, leerlo de manera completa y ver ese proceso que destaca mucho los asuntos técnicos.
¿Con qué me he encontrado? Diámetro del cable, tipo de cable, recubrimiento del cable, es decir, esa parte que no conocíamos sobre cuál era la dimensión tecnológica del tendido del cable, es un documento que también da pie, por lo menos para un artículo, para un buen paper de investigación. Esta imagen, eh, yo creo que a diferencia del refrán que dice hay que decir el milagro, pero no el santo, acá voy a decir el milagro y el santo, porque un repositorio que tiene realmente una información valiosísima es la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Y de ahí es donde he extraído este folleto en el cual se describe cómo esta empresa es la que consolida la vinculación cablegráfica por el cable submarino entre Estados Unidos, Centroamérica, Panamá y la costa oeste. Eh, este es un mapa que aparece en esa publicación. Ustedes pueden ver cómo se hacía la conexión desde el Golfo de México, cruzando México, pasando a Nicaragua, llegando a Panamá y luego extendiéndose hacia el sur. Eh, vean el peso estratégico que tiene en ese sentido Lima y especialmente en las fotos que sigue van a ver. Hay una foto que me parece la más interesante de toda la exposición, se las voy a compartir, porque muestra en qué lugar se instaló esta empresa. Este folleto tiene muchas fotos, pero estas fueron las que me llamaron más la atención. Una vista antigua del Callao, luego una vista general de Lima, fotos se conoce con cierta frecuencia, uno puede encontrar este tipo de vista, pero esta sí me parece que es la más interesante de todas. Central South American Telegraph Cable Office, Barranco, Perú. Y acá Barranco se puede estar entendiendo y en realidad parece que es así de Chorrillos. Eso es algo que ya hay que eh, afinar, hacer un análisis muy fino para finalmente en memorias de municipalidades de la época, recordando que era un área de los balnearios del sur de Lima, podemos emprender una búsqueda de dónde estuvo efectivamente estas oficinas. Y pongo a consideración pues de este auditorio virtual esta foto que nunca la he visto y que la encontré en ese folleto y que muestra efectivamente lo importante que ya en esta fase tenía esta empresa. Este es un barco cablero, el Relay. No sé a qué parte de la costa, no sé si peruana o de otras partes, eh, parece estar fondeado el barco. Eh, pero es una de las empresas, o perdón, uno de los barcos que la empresa usaba para reparación de los cables. Entonces que también había una distinción entre tipos de cables. No sé, por ejemplo, en ese momento, y lo muestro así, si el mismo barco es el que tiende, el que repara, el que instala, no lo tengo claro. No podría afirmar de manera enfática en absoluto si en el barco están cumpliéndose la misma función. Presumiblemente sí, presumiblemente. En ese folleto por eso aparecen, por ejemplo, imágenes, o la verdad no recuerdo si en este o en otro, cómo se recuperaba del fondo del mar la maraña de cables. Era una cosa apiñadísima donde simplemente no había posibilidad de reuso. Eso todavía nos falta conocer. Y quiero terminar la exposición en los minutos que comandante Patiño estoy seguro me va a conceder, porque hay una dimensión que tampoco podemos perder de vista, que es a qué se vincula internacionalmente el Perú. Es decir, así como hemos visto la dimensión financiera, la dimensión económica, la dimensión empresarial, la participación de los ingenieros, también hay una vinculación que va en el terreno diplomático con la suscripción de tratados
a los cuales el Perú va a vincularse con la Unión Telegráfica Internacional. Pongo estas tres viñetas. En el año 92 ya hay 300.000 millas de longitud, eh, si mal no recuerdo, siendo la milla 1.6, la milla terrestre, no sé la milla náutica, no lo sé cuánto mida, pero estamos hablando de casi 500.000 de kilómetros de cables submarinos para 1892, hace 130 años. Hoy día, pues seguro el almirante Miletich nos brindará una aproximación sobre ese conjunto de cables que están en el fondo del mar y que hacen pues el fundamento de la conectividad actual de Internet. Por eso me pareció, en 1896, consultando la fuente de la época, el Perú ya asiste a las sesiones y está registrada la presencia en esta reunión de Budapest, perdón, en el año a mediados de 1896. Y si bien es cierto, 1938 excede el corte cronológico de esta conversación, ya en 1938 aparece plenamente el Perú en la Conferencia Telegráfica Internacional con voto. Y el representante es Carlos Tudela como director general del servicio radiotelegráfico. El documento es el periódico, el Journal Telegraphic, eh, publicado, y esto, la página web de la Unión Telegráfica Internacional ha sido un descubrimiento feliz porque tienen esta publicación completa. Es decir, el estudio de los cables, el estudio del telégrafo, se puede hacer porque hay bastante documentación, tanto para el Perú como para su dimensión internacional. Y termino me voy a saltar unas décadas porque no he visto, por ejemplo, cómo se consolida el tema del cable en la República Aristocrática, pero sí porque, sí 1920, porque esa empresa, All American Cables, ya está presente, es una empresa que se funda el año 79 y que llega al Perú a comienzo del siglo XX. Y pongo estas dos, esta y la siguiente, estas dos fuentes donde se registra. La primera es una fuente del año 21, la Guía Comercial Industrial del Perú, donde aparece la publicidad. Oficinas en Callao, Barranco y Paite. Y en esta revista también del año 21, Economista Peruano, puede verse ya una publicidad más específica, más completa de esta empresa que es la que llegará hasta los años 60 y 70. Les agradezco mucho, espero haberles brindado información y le reitero mi agradecimiento al almirante Miletich por esta invitación y a ustedes por su amable presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Seinio, por su interesante conferencia. Y como bien usted ha dicho, está dejando puertas abiertas para que los investigadores puedan hurgar aún más en la historia y conocer detalles que se pueden tocar a profundidad. A continuación, tenemos las palabras del señor contraalmirante Cristóbal Miletich Sousa Peixoto, nuestro presidente del Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú, que creo para quienes estamos en esta conferencia no necesita mayor presentación. Así que, señor almirante, por favor, estamos listos para poder compartir su conferencia. Adelante. Un momento, estoy prendiendo el equipo. Disculpen. Se me perdió. Bueno, bueno, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Seiner por su exposición.
No sé si ustedes pueden ver la transparencia que estoy presentando. Sí, sí se ve. Primero sí, ahora no. A ver, de nuevo. Compartir. Sí, he puesto compartir, pero... Ahí está el Zoom. mm, Hay que pasa más. que Ha cambiado sí, todo. he cambiado todo. Voy a Sí, regresar. ¿Me dan un minuto? sí. Un minuto, por favor. Hay que cerrar No, algunas ventanas. Hay que cerrar sí, algunas ventanas. tengo que cerrar Cerrar, algunas ventanas. cerrarlas, sí. Pasa que había borrado mi exposición. Oh, Se fue a otra. Sí, Esa, esa es otra. Esa no es. Ya, ahora sí. ¿Esa la ven? Sí, sí, sí. Ya, perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la atención. Ahora, yo voy a tratar de complementar la brillante exposición del doctor Seiner. A mí me va a tocar hablar sobre la parte técnica más que la histórica. En realidad yo no soy historiador, el doctor Seiner sí lo es. Esta foto que ven ustedes acá es de un buque cableador, como lo ha llamado Lizardo, Lizardo Seiner. Ahora lo vamos a ver en más detalle dentro de un ratito. Primero vamos a ver qué es un cable submarino. Aquí ustedes pueden ver el mapa de Latinoamérica con unas líneas en donde están las conexiones del cable submarino a diferentes puertos, ¿no? Aquí llega a Salinas en el Ecuador, a Lurín en el Perú y a Arica en Chile y después a Valparaíso. Pero vamos a ver qué cosa es un cable submarino. En primer lugar, es una infraestructura. Voy a borrar esto que está acá. Ya. Una estructura que conecta continentes por el fondo marino. Podríamos decir entonces que son cables de telecomunicaciones tendidos en el fondo del mar y que comunican países. Y acá hay un dato que la mayoría de la gente no sabe. Transporta más del 95% del tráfico global de datos. Eso quiere decir que cada vez que nosotros hacemos una llamada al extranjero, mandamos un fax, mandamos un cable, hacemos una llamada telefónica o mandamos una foto, el 95% de esa transmisión va por cable submarino, no va por vía satélite como muchas veces uno creía. mm, Solamente el 5% va por vía satélite, el resto va todo por cable submarino. O sea, miren la importancia que tiene el cable submarino. Es esencial para Internet, llamadas, para banca, streaming, etcétera. O sea, todas las comunicaciones, sean de fotos, de cálculo, de texto, de video, todas van por cable submarino. Aquí está un corte del cable submarino. Este cable submarino, por si acaso, ya es el nuevo cable, ¿no? Porque los cables originales estaban hechos de cobre forrados con algo que aquí en el Perú se ha castellanizado la palabra gutapercha, que es el nombre de la empresa esa que nombró el doctor Seiner. Ahora ya se han cambiado por fibra de vidrio. Eso que ustedes ven acá es un cable de fibra de vidrio que tiene el núcleo, fibra de vidrio ópticas, que son estas que están acá al medio. Pues vamos a ver por qué son fibra de vidrio y por qué son mejores que las otras. El revestimiento tiene gel, aluminio, acero y polietileno. El diámetro es de 20 a 50 milímetros. Estamos hablando de los cables de fibra óptica, porque todo este conjunto, más o menos, mide alrededor entre 10 y 20 centímetros, todo el conjunto. Y pesa
más o menos 70 kilogramos por metro. O sea, por cada metro lineal pesa 70 kilos. ¿Se imaginan lo que es tender miles de metros de este cable, ¿no? Vamos a hacer una breve historia del cable submarino. En el año 1850 se instaló el primer cable telegráfico entre Inglaterra y Francia y estaba hecho de cobre forrado con gutapercha. La experiencia duró muy poco, porque al poco tiempo el cable se malogró porque la gutapercha con la que estaba forrada no era suficiente para evitar su deterioro. En 1850 se instaló el primer cable transatlántico, ya no entre dos países europeos, sino desde Irlanda hasta Terranova en Canadá. Ese fue el primer cable transatlántico. Pero este cable también tuvo una vida muy corta. Fíjense que entre el primer cable y este había pasado 8 años. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de inversiones y de estudios que tuvo que hacerse en esos 8 años? Y cuando llegó por fin el día para instalar el cable, se instaló, hicieron la comunicación y a los pocos días falló. Y tuvieron que esperar 8 años más, hasta 1888, perdón, hasta 1866, para que se instale el primer cable que tenga la confianza de poder ser usado, porque en ese momento solamente lo hacían en forma experimental. Y desde 1866 hasta 1888, el cable ha sido de cobre. En 1888 recién instalaron el primer cable de fibra óptica. Y el 2025 ya tenemos más de 1.6 millones de kilómetros activos. Y para que se den cuenta de la magnitud de este número, el diámetro del Sol está más o menos en 800.000 millas. Y aquí estamos hablando de 1.6 millones de kilómetros activos, o sea que es casi el doble del diámetro del Sol, la cantidad de cables que hay instalados en este momento. Aquí pueden ver ustedes cómo está el mundo a través de los cables submarinos. Fíjense que la zona de Asia y la zona de Europa son las más congestionadas, ¿no? Y de América más, sobre todo la parte del Atlántico, pero dentro de poco vamos a tener también nosotros mucha importancia. O sea que cada vez que nosotros hacemos una llamada y queremos comunicarnos con la China, tiene que ir por un montón de cables hasta llegar a la China. O sea, no hay una vía directa desde el Perú a la China. ¿Cómo se instalan? Aquí vemos en el lado derecho lo que se llama estación terminal. Esto es tierra. Hasta acá llegan todas las comunicaciones, todas las conexiones que se hacen dentro del Perú, porque cada vez que uno agarra un teléfono móvil, la forma en que cómo llega la señal hasta acá, esa señal va no sé si han visto por todo Lima instalados unos postes que tienen unas antenas. Bueno, ahí recolectan la antena de todas las señales inalámbricas y las envían a este terminal. En este terminal, entonces agrupa todas y las mandan por debajo de la playa o de la zona que haya por ahí cerca, no necesita ser playa. Aquí la tenemos todo esto, hasta que la introducen en el mar y hace su recorrido. Y de cuando en cuando le ponen este aparatito que se llama repetidor, más o menos, actualmente está entre alrededor de 80 kilómetros, cada 80 kilómetros le reponen un repetidor, que es nada más que un amplificador, porque la señal, a pesar de que la fibra óptica que transmite señales de luz es mucho más práctica que el cable de cobre, siempre hay pérdidas. Entonces se necesita un repetidor para que vaya amplificando la señal. Hay buques especializados, acá están los nombres de algunos. Primero tienen que hacer un estudio del lecho marino, después tienen que hacer un tendido y enterramiento costero, que es la primera parte que les dije acá, y tienen que haber repetidores ópticos cada 40 o 80 kilómetros. Algunos datos numéricos. La longitud total, ya les dije, es 1.6 millones de kilómetros. La velocidad a la que transmiten es 224 terabits por segundo.
Para los que no estén familiarizados, el prefijo tera significa 10 a la 12, o sea que es 1000 gigabits. O sea, estamos hablando de 224.000 gigabits. El costo está entre 300 a 500 millones por cable, hablando de la zona del Atlántico. Indudablemente un cable a lo largo del Pacífico sería mucho más costoso. Pero como se va bordeando la costa y se cruza el Pacífico por la parte más angosta, se ahorra bastante. La vida útil es mayor a 25 años. Y acá hay una cosa que es interesante saber. Hay más de 100 fallas, o sea, cortes por año. Dentro de un ratito vamos a ver cómo se producen estos cortes. Aquí hay uno de las embarcaciones, de los buques que hacen el tendido del cable submarino. Ya que les dije al comienzo de que el 95% está transmitido por cable, les voy a decir por qué. Primero, porque tiene alta velocidad y baja latencia. Esta palabrita latencia, dentro de un ratito la voy a explicar porque hay muchos que no la conocen, ¿no? La desventaja es que es vulnerable a daños. Por eso el servicio de mantenimiento es permanente con respecto a estos cables. Menos del 5% es transmitido vía satélite. Las ventajas del vía satélite es la cobertura remota, porque indudablemente es inalámbrica, y la desventaja es la latencia alta y menor capacidad. Ahora vamos a ver qué cosa es esa palabrita latencia. Latencia significa retardo. Eso significa que cuanto más bajo es la latencia, es más bajo el retardo. Entonces, la mejor transmisión es la que tiene menos latencia. Se mide en milisegundos y cuanto más baja sea, mejor será la experiencia del usuario. ¿Qué peligros y mantenimiento? O sea, he puesto la foto de un tiburón porque en realidad ese es uno de los peligros. ¿Qué peligros hay? Peligros naturales, los terremotos, los tsunamis, los deslizamientos y los tiburones. Y humanos, la pesca de arrastre, anclas y sabotaje. Y van a ver ustedes dentro de un ratito que les voy a decir que por problemas naturales solamente sucede el 5% de las veces. El 95% de los accidentes o de las roturas de cable es por culpa humana. Por consiguiente, tiene que haber buques especiales para estar manteniendo y reparando todo esto. En planos ópticos, reenterramiento, es decir, todo un trabajo. Aquí pueden ver parte del trabajo. No solamente usan buzos, sino también están usando robots ahora para que hagan las reparaciones. Cuando la falla es grave, lo que tienen que hacer es izar el cable. Ustedes pueden ver aquí que hay unos ganchitos, que con eso pueden levantar el cable, repararlo a bordo y volverlo a enterrar. Aproximadamente, de acuerdo a las experiencias, se están demorando como máximo entre 1 o 2 semanas para reparar un cable cuando se encuentra una falla de este tipo. Acá también hemos hecho un cuadro para comparar el cobre con la fibra óptica. Aunque ya de cobre ya no se usa nada, pero de todas maneras es importante saber por qué se hizo el cambio, ¿no? Capacidad de datos ilimitada. Estamos hablando de muy alta, de terabytes, de terabits. La distancia sin repetidores acá era de 10 a 20 kilómetros y acá hasta 100 kilómetros. Habíamos hablado de 80, pero más hay algunos sitios donde hasta cada 100 kilómetros ponen estos repetidores. La velocidad es baja, acá es alta. La latencia es mayor, acá es menor. Y las susceptibilidades a interrupciones es alta y la fibra óptica muy baja. Aquí tienen ustedes, miren el tamaño del cable y cómo es que automáticamente lo van tendiendo. Hay unas cuantas curiosidades que les voy a decir. El primer mensaje transatlántico duró 17 horas. Después, todo el mundo se puede preguntar cómo es posible 17 horas. Lo que pasa es que el primer mensaje transatlántico lo hizo la reina Victoria al presidente Buchanan de Estados Unidos. Y los telegrafistas, porque en esa época todavía no había
no había voz, transmisión de voz, sino era transmisión vía Morse, de telégrafo. Los telegrafistas no entendían, parece, la letra y se demoraron 17 horas en descifrar qué cosa decía la reina para mandárselo al otro lado. Y fueron 98 palabras que usó nada más. Los cables no solamente son propiedades del gobierno, sino son de propiedad de empresas privadas. Por ejemplo, hay dos empresas, la empresa Meta y la empresa Google, que controlan el 60% de la capacidad privada de cables. Un solo cable puede conectar hasta 20 países. Y por si acaso los países que no tengan costa, como Bolivia o Suiza, por ejemplo, lo que hacen es enviar sus comunicaciones por vía terrestre hasta el primer punto costero. O sea, seguramente Bolivia sale por Arica o posiblemente por el Callao, ¿no? El fondo marino se mapea según las rutas del cable. Todos los estudios que están haciendo de los fondos marinos son para estudios científicos, pero para mapear el fondo marino lo más fácil es seguir el trazado del cable. Y una cosa interesante, que ya entramos a la última, primero quiero resaltarles que aunque vivimos en un mundo inalámbrico, más del 95% del tráfico internacional de datos pasa por cables submarinos. Y para nosotros los marinos, o los peruanos que conocen el Centro Naval del Perú de San Borja, la sede del All American Cable quedaba en lo que es ahora el Centro Naval. Y el comedor principal del Centro Naval era la sala de transmisores. Todo lo que es la cancha de fútbol que está atrás, que pertenece al que es, y todo lo que es el Colegio del Liceo Naval, antes era el campo de antenas. En 1964, cuando yo estaba a cargo de la Escuela de Calificación de Electrónica, yo fui a visitar el All American Cable, que quedaba en ese sitio, y nos pasearon. O sea, yo he visto el centro naval como era originalmente, y el edificio, afortunadamente, eso que parece un galpón, es el edificio original en donde estaban los transmisores. O sea que nosotros tenemos bastante conexión con los cables submarinos. El cable submarino no es solo tecnología, es el sistema nervioso del mundo digital. Ese sería el mensaje final. Y hay un mensaje más que quería decirles, pensamiento que he encontrado por acá. Dice, los cables del futuro no solo transmitirán datos, también también monitorearán el planeta. ¿Y por qué? Cables submarinos nuevos, o sea, el futuro de los cables submarinos, tiene que ver también con que el cable submarino se use para otras cosas. Acá les voy a dar una. Van a poner smart cables, o sea, cables inteligentes, que van a servir para integrar sensores para detectar terremotos, cambios climáticos y actividades marinas. Y todo eso va a estar en automático, ya que como está sembrado a lo largo de todos los océanos, va a ser mucho más fácil detectar los tsunamis y problemas de tipo de terremotos o esas cosas. Bueno, por mi parte eso es todo. Ahora quedamos a disposición de los oyentes para cualquier pregunta. Muchas gracias. A ver, yo quería hacer una pregunta. Sí, adelante. Mira, la pregunta que me sale a la luz, bueno, muy interesante porque yo pensaba que todo se transmitía por satélite, ¿no? Y descubrí que todavía tienen mucha utilidad los cables submarinos, con lo cual me he topado muchísimo en mis investigaciones del siglo XIX. Me parece increíble, muchas gracias, no tenía idea. Pero una pregunta que sí tengo es, ¿cómo surge la idea? ¿Cómo se hace la investigación? ¿Cómo se llega a la conclusión de que a través del cable se puede comunicar? ¿En dónde, cómo, no es cierto? ¿Y cuándo? Y también me gustaría saber, y además es asombroso toda esa cantidad de cables y lo que aparentemente tan rápido nos comunicamos. Yo, por ejemplo, de aquí a México o a Estados Unidos, por el WhatsApp me comunico aparentemente muy rápido. Y es toda esa cantidad de kilómetros que hay que pasar. Y en la Guerra del Pacífico,
el cable tuvo alguna am, participación en los barcos con costa. Es algo que quisiera saber. Muy bien. Pero tenemos que trasladarnos mentalmente al siglo XIX. El siglo XIX estaba en todo su furor lo que se llama la primera revolución industrial y estaba comenzando la segunda. La primera es todo lo que utiliza el vapor, o sea, los trenes, por ejemplo, son producto de la primera revolución industrial, los barcos a vapor, las hilanderías a vapor, etcétera. Pero en la segunda mitad del siglo XIX comenzaron a estudiar todo lo que es el fenómeno electromagnético. Entonces, esa es la época también, bueno, primero cuando se inventó el telégrafo inicial era alámbrico. Y cuando Samuel Morse hizo su alfabeto Morse, Ajá. lo hizo para usarlo con el telégrafo alámbrico. La transmisión inalámbrica recién comenzó a finales del siglo XIX. Entonces, el único medio para transmitir información en ese momento era a través de un cable, que como ustedes saben, el primero que el que siempre se usó fue el cable eléctrico porque era el que transmitía más rápidamente. Pero en la época de la guerra con Chile todavía no estaba el cable submarino instalado en el Perú. El cable submarino recién comenzaba en Europa. O sea, el transoceánico, al que llegó al Perú todavía vino muchos años después. O sea que Grau ni ninguno de los peruanos ni podía comunicarse por vía inalámbrica. Lo que sí podían hacerlo por vía alámbrica, porque ya estaba instalado, por ejemplo, el telégrafo Lima-Ica, me parece que también llegaba hasta Arica, no estoy seguro de eso, pero sí el cable alámbrico sí existía, el inalámbrico no. Y como digo, todos estos desarrollos fueron productos de la segunda revolución industrial. En esa segunda revolución industrial, y que yo creo que es una de ahí donde entra, por ejemplo, un científico que muy poca gente, mucha gente lo conoce, ¿no? Pero es el padre del electromagnetismo, es Maxwell. Maxwell está a la misma altura que Newton y que Einstein. Si hablan de los tres más grandes científicos de la historia, ahí van a ponerlo, sin embargo, al que menos lo nombran es a Maxwell. ¿Se imaginan ustedes trabajar con algo que no se ve? Entonces, cuando se descubrió el electromagnetismo, se sabían sus efectos, pero no sabían cómo usarlo. Bueno, Maxwell fue el primero que hizo las ecuaciones, que hasta ahora existen las ecuaciones de Maxwell, para poder entender el electromagnetismo. No sé si con eso he contestado tus preguntas o algo más. No, sí, sí, gracias. Muchas gracias. Buenas noches, señores. Permítame una pregunta. Adelante. Estimado doctor Lizardo, señor Almirante, yo soy técnico retirado de la Marina. En mi afán de buscar descifrar los mensajes de la guerra con Chile, encontré una información en donde el cable submarino ya llegaba hasta Arica y en una ocasión el cable se rompió a consecuencia de que los chilenos habían detectado la comunicación que había con Lima. Y Grau, o en este caso creo que el jefe del área del sur había dispuesto para que vayan a reparar el cable roto en el agua. Y desde ahí logró comunicarse los mensajes hacia Lima. ¿Usted tiene conocimiento de eso? No, no tengo conocimiento Eso realmente. está en los libros de Historia Marítima, justo del doctor Pasoldán, escrito por él. Ya, Yo he descifrado casi la mayoría de los mensajes cablegráficos de la guerra con Chile. Ujú. Inclusive he escrito un artículo al respecto en la revista de Marina. Entonces, ya muy, pero usted acaba de informar de que en la guerra con Chile no había comunicación por vía
por vía cable, pero sí había comunicación, almirante. Ya. Yo me refiero a que no había comunicación de la magnitud que tenemos. Sí, es posible que haya un cable, ha habido un cable tendido. No se olviden que pocos años antes recién acababan de poner el primer cable en Europa, ¿no? Bueno, si es que había un cable hasta Arica, no lo sé, no lo sé. En realidad Porque tendría que averiguar cuándo lo pusieron. Claro, inclusive en el libro, documentos que está en la colección del señor Segarra, cables submarinos, ahí está escrito, señor. Ya es correcto. Muy bien, muchas gracias. Ahí, estas reuniones precisamente sirven para eso, también para poder conseguir más información, si es que no la teníamos, ¿no? No, y el técnico podía Cristóbal, comunicarse con nosotros. A ver, Jorge, sí, gracias. Cristóbal, una de las cosas interesantes que tú haces es poner una serie de comparaciones en tus charlas que las hacen muy asequibles y muy, y comparativamente pintas el panorama de grandiosidad, por ejemplo, lo que tienen las comunicaciones por fibra óptica. Yo quiero agregar algo que me sorprendió mucho a mí. Por supuesto, yo vengo de un área muy, muy contigua a las telecomunicaciones, pero cuando visité la estación de Lurín, donde todavía estaba la antena de 33 metros de Entel Perú, y la comparación era las comunicaciones digitales versus las comunicaciones por fibra óptica. Y entramos al sitio donde llegaba la fibra óptica y era una cajita chiquita como si fuera una tapa de desagüe en el piso. Y abrieron eso y aparecieron las fibras que iban hacia el norte y hacia el sur. Y lo interesante de todo fue que había solamente cuatro, cuatro fibras, lo que los técnicos llaman un pelo. Y le llaman pelo porque es prácticamente de la forma de un pelo. Tiene menos de 1 milímetro de diámetro la propia fibra, es decir, la parte de vidrio de alta calidad, aunque también ahora hay fibras de plástico de un tipo especial. Pero esta era una fibra de vidrio que casi no se podía ver. Era casi un pelo. Y todas las comunicaciones del Perú en ese momento pasaban solamente por dos pelos. Es decir, un pelo que era casi microscópico conducía todos los programas de televisión, todos los partidos de fútbol que se estaban viendo desde el extranjero, todas las comunicaciones de radio, de voz, de video, de transmisión de datos, todo el Internet, todos los accesos de todos los habitantes del Perú pasaban por dos pelos y habían dos pelos más de repuesto. Hoy día la cosa ha crecido porque hay un crecimiento exponencial, pero esto me pareció sumamente dramático y una comparación con lo que tenemos en la cabeza, pero, pero en forma impresionantemente pequeña. Nada más. Gracias. gracias, Jorge. ¿Alguien tiene alguna Almirante, otra pregunta? Sí, Almirante sí, Guillermo sí, Águila, sí, buenas Guillermo, ¿cómo noches. estás? Muchas gracias por la conferencia del doctor y sus precisiones sobre el cable. La pregunta es en dos cosas concretas. ¿Ha habido problemas de los submarinos con los cables submarinos? ¿Ha habido problemas, por ejemplo, en la Segunda Guerra cuando había las cargas explosivas que afectaban a las comunicaciones? ¿Hay alguna historia de esto? Sí, han habido, no solamente han habido, sino siguen habiendo. Actualmente los buques rastreros son los principales enemigos de los cables. Y a cada rato, como les dije, hay más o menos entre 100 y 120 accidentes por año en donde rompen esos cables submarinos.
y tiene que ir uno de estos buques especiales hasta el sitio y reparar el cable. Ahora, por si acaso, todos los países tienen un cable alterno, o sea que si se corta uno, funciona el otro. Eso es para darnos seguridad, pero sí, efectivamente, y por supuesto las explosiones, las mordidas de los tiburones, los arrastres, las anclas, también entonces cuando tiene un cable submarino, por lo pronto tiene que ponerlo por una zona donde no haya pesca, ¿no? Donde no haya pesca masiva, porque ahí seguramente lo van a arrastrar o lo van a romper. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. No, no se oye. Jorge, no he escuchado tu pregunta. Sí, al parecer no va a preguntar, almirante. Ah, ya, ok. Almirante, ¿me permite? Sí, adelante, Eduardo. Sí, quería yo entrar, esa maraña que hemos visto de los cables actualmente, porque es una maraña efectivamente a nivel mundial. ¿Cómo es el mecanismo, sobre todo de tarifas que tiene que pagar cada país al que tiene la concesión, por decir? Supongo que no será muy, digamos, debe ser muy complicado para todo eso. No sé si se tiene idea de eso, ¿no? Porque a veces las comunicaciones cuestan y debe estar en función de ello. Supongo, no sé si me pueden orientar en ese sentido. Bueno, yo no he estudiado el detalle de los precios, ¿ya? Lo único que sé es que el cable submarino es más barato que el satélite. Eso sí, eso sí lo sé. Pero no sé exactamente cuánto costará pues por minuto o por usuario, no sé cuál será la tarifa. Debe ser un sistema muy complicado de cálculo de costos. No hay que olvidarse, en primer lugar, comprar el cable, en segundo lugar, instalarlo, en tercer lugar, mantenerlo. Y eso es una cosa permanente. Pero como hay tantos usuarios en el mundo, yo creo que debe ser un buen negocio para los que están en ese campo, ¿no? Pero no te puedo dar un número porque no lo sé, no lo he encontrado. Pero voy a buscarlo. Gracias, Prometo dártelo. gracias, gracias. Sí. Muy bien, creo que con eso cubrimos todos los detalles. El, ahora ya les voy a hablar como presidente del instituto. Primero, agradecerle al doctor Seiner por su exposición. En segundo lugar, agradecerle a todos ustedes primero por asistir a este llamado y por permanecer todo el tiempo, porque yo sé que todo el mundo tiene muchas cosas que hacer y esta es una hora a veces un poco incómoda, pero de todas maneras, como siempre decimos en el instituto, todos los días se aprende algo nuevo. Yo acabo de aprender, por ejemplo, me lo ha dicho un técnico de la Marina, de que parece que ya había cable submarino en la época de la guerra con Chile. Es una cosa que me ha dado mi tarea para averiguar eso. Yo pensaba que no. Lo que sí, por ejemplo, me parece que el, cuando un buque chileno se cruzaba, porque hay una cosa muy importante, mire, cuando los buques chilenos vinieron al Perú al comenzar la guerra, querían encontrar a nuestros buques en mantenimiento, porque en realidad estaban en mantenimiento, porque habían estado muchos años guardados, vamos a usar así, ¿no? Ese término. Y justo cuando llegaron frente al Callao, que los iban a agarrar en el Callao, un día antes habían zarpado tanto la fragata Independencia como el Huáscar hacia el sur, y se cruzaron en alta mar y no se vieron. En esa época no tenían radar, no tenían otra forma de comunicarse. Entonces recién, cuando se enteraron de que ya no estaban los buques peruanos acá, cuando llegaron al Callao, y en ese momento los buques peruanos ya estaban llegando a Arica, llevando al presidente de la República, que era Mariano Ignacio Prado.
Entonces, yo no sé si las comunicaciones, por eso es que me hace dudar de que si es que Arica tenía cable, era bien fácil comunicarse con el Callao, directamente por el cable submarino. Yo creo que todavía usaban cable terrestre. En fin, pero queda para la investigación. Bueno, quiero agradecerles a todos por su tiempo y decirles que nosotros permanentemente estamos dando conferencias de diferente tipo. Hoy día ha sido una mezcla de histórica con técnica, pero siempre estamos en ese campo. Por mi parte, eso es todo y les deseo muy buenas noches y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Buenas luego. noches y Gracias, muchas gracias. gracias a los dos Gracias. ponentes. Hasta la próxima. Gracias por Hasta la próxima. tanta preparación. Ujú. Buenas noches, nos vemos. Adiós. Buenas noches, Lucho. Gracias. Chau.